Matías, buen día. Roberto Martínez te saluda. Gracias por atendernos. Hola Roberto, buen día, ¿cómo están? Bien, pero muy bien, muy contento. Mira, la verdad que estaba disfrutando de algunas cosas que te estaba leyendo porque tienen que ver con la vida, no tienen que ver con el arte solamente, ¿no? Con algunas definiciones a partir de las cuales uno entiende qué es lo que haces, por qué lo haces, ¿sí? Porque hay cosas que exceden el arte, ¿sí? Y que son definiciones que realmente deben trasuntar en tu obra, decimos nosotros, ¿no? Pero cuando yo te leía eso de poder hacerse fuerte a partir del arte, es una cosa que compartimos los que accedemos al arte de distintos lugares, ya sea como espectadores también, ¿no? Claro, sí. Siempre creo que hay que saber situarse en el borde, ¿no?, de lo que es el impulso creativo con respecto al arte y lo que es el mercado del arte. Hay una gran diferencia y justamente donde uno necesita hacerse fuerte es en la resistencia al no, que es lo que un artista recibe a lo largo de su vida la mayor cantidad de veces. Por eso es importante la determinación que uno tenga para realizar los proyectos y avanzar siempre en una misma dirección, ya que la inestabilidad del mundo del mercado del arte es muy fuerte. Entonces el caminar con equilibrio es la parte más compleja para el artista. Claro, pero además, digamos, si la vida gira alrededor de lo que nos falta, como decías vos en algunas otras declaraciones, ¿sí? Realmente eso que nos falta es no solamente el objeto del arte, ¿sí?, sino también la posibilidad de sobrevivir a esa ausencia. Claro. Sí, digamos, para mí, con respecto al arte, es muy importante entender que todo desde un punto pasa a ser anecdótico, ¿no? Uh-huh. Y que con el tiempo lo único que queda es ser buena persona. Digamos, todo lo que es muestras y la forma de que uno presenta su obra y es parte obviamente del día a día y lo que uno quiere decir. Uh-huh. Pero la parte humana trasciende todo eso. Creo que es lo que en estos últimos años me estoy enfocando mucho, sobre todo por el trabajo que estoy realizando fotográfico, uh-huh, que se llama Del vientre a la multitud, que lo que hago es caminar por diferentes ciudades durante meses y ver la interacción de la gente y cómo a mayor cantidad de personas y en las grandes urbes la desconexión y la deshumanización es cada vez más fuerte. Entonces, el trabajo que estoy realizando es justamente a partir de la soledad, de la ausencia, que es algo muy recurrente en mi obra. Ah, mira vos, o sea, es como si le estuvieras poniendo caras a los no lugares. Sí, por ejemplo, el trabajo que hice por invitación del Hospital Braulio Moyano, sí. Bueno, esa obra fue justamente un trabajo a partir de la ausencia, uh-huh, digamos, mostrar el paso de la humanidad, pero a partir de la ausencia. Por eso estuve trabajando en la dependencia abandonada del Hospital Moyano, sí. Durante 3 días bajo tierra, trabajando todo lo que es la dependencia abandonada. No quería mostrar personas, sino el paso del ser humano a través de eso. Eso fue la apertura de Buenos Aires Foto en 2015 en el Palacio Duo, y eso lo estaré presentando ahora en julio en Martorell Art and People. Sí. Estaré presentando nuevamente esa muestra acá en Argentina. Ahora, qué fuerte, ¿no? Porque estás trabajando realmente con un material, ya el arte de por sí trabaja con material sensible, y con material más sensible todavía. Sí, la realidad es que me preparé durante un año para hacer ese trabajo, antes de abordarlo, para saber, digamos, cuando uno ingresa a ese tipo de lugares, en el accidente del encuentro, saber qué es lo que está delante de uno. Uh-huh. Y eso es muy importante, el poder prepararse física, psicológica, y es súper importante para el artista poder incluso poder hablar de su obra. Uh-huh. El tema del Moyano, sí, justamente el tema del arte y la locura, estuve estudiando mucho para poder realizar
esa serie y lograr el impacto que quería, porque la idea, bueno, se empezó a desarrollar y terminó, bueno, se nos fue un poco de las manos. Eso se publicó en 4 universidades simultáneas, en la Universidad de Freiburg en Alemania, Hochschule en Alemania, Fenomenología y Medios de México, y la Universidad de La Joya, California. También se publicó en Vogue Italia, tuvo como una repercusión bastante grande, y la idea fue recuperar un poco el espacio de la parte del museo, porque hay un museo en el Moyano, que bueno, estaba en unas condiciones bastante deteriorado todo. Entonces, sí. Con ese empuje y todo se logró bastante con respecto a la reconstrucción del espacio y todo. Ahora, qué fantástico. Yo me pensaba en ese chico que vivía en Frankfurt y andaba sacándole fotos a todo lo que había alrededor, ¿no? Sí, bueno, mi primer juguete prácticamente fue una cámara fotográfica. Mi primer juguete, digamos, con que yo tenía mucha constancia en eso, de tomar la cámara claro. y salir a recolectar como recuerdos. Pero a mirar con la cámara. A los 8 años estaba con una cámara y una bicicleta, y me iba por toda la ciudad y jugaba con eso. Ese era mi gran juguete. Así que empecé como un juego y con el tiempo eso se transformó en mi métier principal, lo cual después fue derivando en otras ramas de las artes visuales. Yo trabajo también con pintura, con new media art, con video art, con música. Me dedico a la música desde los 13 años también. Sí. Así que bueno, todo eso fue, digamos, interconectándose y a partir de ahí logré una serie que se llama Spiral Works, que es una técnica que estoy desarrollando hace bastantes años. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo? ¿Cómo es la técnica? Porque yo leía lo de Spiral Works. ¿Cómo era? Yo empiezo a trabajar en el año 85 más o menos, si mal no recuerdo la fecha, con autorretratos. Esos autorretratos empezaba a modificarlos, a modificar el tema de la piel digitalmente y orgánicamente. A partir de ahí, cuando empiezo a trabajar en el autorretrato y empiezo a trabajar también con amistades y empiezo a ver que el lenguaje se pone fuerte, a partir de ahí empiezo a abordar íconos de la pintura. Y ¿por qué? Porque el ícono cala mucho más hondo en la mente humana, entonces hay que abordarlo con mucho respeto. Ahí empecé a trabajar en una serie con respecto a pintores, y porque bueno, también relacionaba mucho mi trabajo en ciertos pintores desde la teatralidad, otros desde el hiperrealismo. Eso conectado directamente con la fotografía, que es, creo que la base principal justamente es eso. Entonces pude hacer como convivir la fotografía con la pintura a la vez. Como nunca trabajo por ejemplo, en el Moyano, cuando estuve trabajando no modificaba lo que yo encontraba visualmente, es decir, en los pasillos, en las habitaciones, no acomodaba las cosas, no le daba teatralidad, pero sí en las exhibiciones. En las exhibiciones sí abordo desde la teatralidad, desde la música, desde la forma, desde la iluminación, todo para poder generar y entregar un poco, una parte de esa sensación que yo tuve al trabajar. Y todo eso convive entre sí, lo que es la parte del dibujo, la música. Voy interactuando entre todos los lenguajes. Creo que eso es lo que va definiendo un poco mi obra. Ahora, hay cosas que son increíbles. El trabajo tuyo para el Museo Evita, cómo explotó todo eso, porque vos decías, bueno, a ver, ¿de qué manera puede ver la gente que va al Museo Evita a Evita de una manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, y lo lograste. Bueno, muchas gracias. Ha pasado algo increíble con esa muestra. Esa muestra fue
digamos, un pilar muy importante en lo que es mi trabajo, ya que la idea fue abordar al ícono, pero no desde lo político, sino bajar justamente esa iconicidad y llevarlo al lugar de mujer. Y eso fue lo interesante. También el material que a mí el museo me entrega son fotografías en blanco y negro de la década del 50, y bueno, sacar como todo ese componente y llevarlo al color, fue un abordaje, una reinterpretación de un ícono político muy fuerte. Entonces, a partir de ahí fue muy interesante la forma que la gente lo recibía. Por ejemplo, el día de la inauguración fue una sensación increíble porque eran las 11 de la noche y la gente no quería irse del museo. Y eso fue digamos, una devolución muy grande del trabajo que hice durante un año para poder abordar esa idea de exhibición. Bueno, nosotros le contamos a la gente que fue la muestra más convocante del Museo Evita. O sea, como vos no lo decías, viste, te lo quería decir yo. O sea, la gente fue a ver a Evita de una manera en que nunca la había visto, en este caso en un museo. Te digo, porque yo trabajo mucho con todo lo que es la iconografía, sobre todo de esa etapa, ¿sí? Y la gente fue a buscar algo que en esa iconografía tradicional no había encontrado, que fue lo que vos habías hecho en definitiva, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por esta devolución. Fue muy interesante porque realmente generó algo de conexión con muchísima gente y también, por supuesto, otra gente que está muy acostumbrada y era algo como nuevo, también generaba como algo fuerte, ¿no? Sobre todo cuando uno ve el libro de visitas. Había gente que me dejaba unos mensajes increíbles y otra gente que me decía, ¿qué hiciste con Evita? Pero bueno, justamente fue desde un lugar súper respetuoso, por eso me llevó tanto tiempo el abordaje y el trabajo con este lenguaje sobre lo que son íconos, que también he trabajado con íconos de moda, o Frida Kahlo, que se ha publicado en el museo, uno de los museos en México. Hay, digamos, siempre prestando mucha atención al efecto del ícono, ¿no? Que es algo que me interesa muchísimo. Sí, y también tiene que ver con lo que vos decías al principio, con esta idea de estar trabajando con la posibilidad del no. Entonces, cuando vos te dices, bueno, ¿y se puede hacer algo con la figura de Eva Perón? No, ya se ha dicho todo, te dirían, ¿viste? O sea, vos imaginate que a otro artista, por ahí uno le dice, bueno, pero con Eva Perón, y no, ya se hizo todo lo que se podía. Bueno, por lo visto, ese no había que vencerlo también. Sí, bueno, el tema del no para mí el no es la figura estelar en lo que es la vida de un artista. Claro. Y uno tiene, es como el miedo. El miedo sí. Es una sensación que nunca se va, pero con el tiempo uno aprende a manejarlo. Y con el no, con respecto al mercado del arte y al tomar determinaciones y a ir a golpear puertas, porque es muy importante para los artistas y sobre todo para los artistas nuevos, entender que la virtualidad es menos de un 5% de la realización de un artista. Es decir, la virtualidad es una herramienta que bien utilizada ayuda muchísimo, pero el campo de batalla está en la calle, está en ir a tocar las puertas, y hoy en día, por supuesto, lo más importante es la cantidad de veces que uno golpea esa misma puerta, porque ya no alcanza con una vez. Entonces ahí está el entrenar como la parte psicológica, la parte física, del enfrentarse, del ir, de saber pedir, que muchas veces la gente le dice no y se queda con eso. Y eso es la parte más difícil de vencer, y a la vez entender que nada malo puede pasar por ir a presentar las cosas, y es muchas veces una cuestión del manejo de los egos, y eso es lo primero que uno tiene que hacer a un lado. Yo siempre digo que en el mercado del arte es como los chefs.
Los chefs conocen cada elemento con los cuales trabajan, degustan cada uno de esos elementos diariamente para poder generar una alquimia nueva y crear. Y en el mercado del arte, el artista tiene que degustar un solo elemento a la mañana, a la tarde, a la noche, conocer el sabor, y es el orgullo. El artista que no tiene el manejo de degustar su propio orgullo en el mercado del arte, mucho no va a lograr. Pero porque es el mundo en que vivimos, uno tiene que saber adaptarse y entender que muchas veces en exhibiciones, en lugares uno está de visitante y muchas veces, por ejemplo, no sé, hay alguien que pensó un proyecto durante un año y lo pensó filosóficamente, el orden, los colores, el statement, todo, y cuando llega a un museo viene alguien que dice, esta obra no va, esta no va, esta va allá, esta va acá, y bueno, es el dueño de casa. Claro. Entonces, hay veces uno tiene que dejar que sucedan las cosas, ¿no? Y eso es la parte, creo que la parte más difícil a la cual se enfrentan los artistas diariamente, y que eso no amedrente, y es fundamental. Mira, pero es algo que hay que entrenarlo. Yo pongo dos ejemplos sobre ese tema. Primero, un señor que se llama Joaquín Martínez Sabina, pero que no usa su apellido paterno, Joaquín Sabina, todavía tiene pánico escénico. O sea que si Sabina, que es Sabina, y sabe caminar un escenario, tiene algún miedo, ¿qué artista no va a tenerlo, por un lado? ¿No? Y además, del otro lado, digo, qué ganas de haber sido comprador de obras de Van Gogh cuando Van Gogh vivía. Digo, si hubo algunos que no vieron a Van Gogh, y con mayor razón, uno piensa cuánto talento debe estar invisibilizado todavía. Entonces, en buena hora este planteo, esta cosa tuya de decir, no, hay que vencer al no, él no es un elemento sobre el que hay que trabajar constantemente, el artista, esta idea que conlleva el arte de transgresión la tenés que plasmar siempre de alguna manera, hay que ganarle a eso que falta, y en definitiva, como vos decís, bueno, a todos nos falta algo. Por supuesto, a todos nos falta algo y es lo mejor que a uno le puede suceder, porque esa falta hace que uno tome la determinación de la búsqueda, pero para lograr tomar esa determinación en cuanto a esa falta, uno tiene que saber entrenarlo. Así como hay gente que se levanta todas las mañanas y va a un gimnasio. Por ejemplo, en mi caso, yo hace un año aproximadamente que estoy en Manhattan. Y yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche recién regreso. Estoy logrando muy buenas cosas, pero no paro. Y hay veces uno... voy a poner un ejemplo, por ejemplo, hace varios años, recuerdo un día de lluvia, pero terrible acá en Buenos Aires, y era una muestra, y muchas veces uno dice, y no, me quedo en casa, porque llueve, porque esto, porque el otro, y dije, no, voy a ir igual, y cuando llegué, ahí conocí a Jorge Martorell, que terminó siendo mi galerista, mi representante en Argentina. Ah, mira. Si me hubiera quedado por la lluvia, por esto, por el otro, eso no hubiera sucedido. En Manhattan me ha pasado lo mismo. Yo toda la serie fotográfica nueva que estoy presentando, que presenté para Lens Culture y para el New York Times y para un montón de diferentes situaciones que son muy fuertes, es una serie que he trabajado con menos 18 grados bajo cero, caminando por las calles. O sea que pero seguramente la voluntad. La inspiración te sorprende trabajando, seguramente. Sí, yo no creo la inspiración. No, sí creo que uno muchas veces, por ejemplo, la suerte es una mezcla del momento justo y el estar preparado. Claro. Y la suerte es realmente una desgracia quedarse sentado en la casa esperando que venga a tocar la puerta. Eso es algo que no sucede. En mi caso, yo camino y si veo la suerte caminar de frente, la freno, me presento y le propongo hacer algo juntos. Fantástico. Pero
creo que es la voluntad de levantarse y todos los días lograr algo. Y muchas veces, digamos, lo mejor que a uno le puede pasar es lo que no le pasa. Entonces eso muchas veces genera la voluntad de ir para adelante, y conseguir lo que uno se puso como objetivo, que muchas veces hay que saltear esa sensación de que todo lleva tiempo, y sobre todo en el mercado del arte. Y en Argentina, que hay un mecanismo perdido, como un eslabón perdido, que es por el cual el mercado del arte es bastante complejo acá, casi inexistente, desde el mecanismo más pequeño, que es los mails. En Argentina uno presenta proyectos y la gente no responde. Digamos, cuando uno va en persona, las cosas funcionan, pero hay una costumbre muy grande acá de no responder mails. Todo eso hace que el mercado no funcione, desde algo tan básico como eso. ¿Y por qué? Porque creo que lo que peor hace a nuestro mercado y a la escena del arte acá es la falta de consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? En Manhattan, por ejemplo, si uno dice que va a estar a las 7 de la mañana, llega a las 7:30 y ya no tiene más la posibilidad. Le bajaron la persiana y esa posibilidad no existe más para ese artista. Y es algo que obviamente uno lo aprende una sola vez. Y la Argentina tiene... Fuerte, es fuerte, pero es algo que realmente uno tiene que saber, que justamente la inestabilidad de la continuidad en el mercado del arte hace que un artista tenga que trabajar 10 veces más que alguien que toma la determinación de trabajar en un trabajo regular, porque justamente todos esos agujeros, todos esos baches de tiempo, es algo que uno... Ahí es donde uno tiene que lograr la constancia. Y no solo en el arte, decimos nosotros, en el tema de la Argentina y en el tema del mercado. Sabes, Matías, que disfrutamos mucho de la charla, que te agradecemos muchísimo, que seguramente vamos a seguir molestándote para hablar de estos temas, de tus próximos trabajos. Nos alegra muchísimo. Por favor, sería espectacular. Sabés que disfrutamos mucho de todo esto, que seguramente lo charlaremos personalmente. Vamos a invitar acá con Ana Heredia a que lo charles con nosotros. Aquí en Buenos Aires, te mandamos un gran abrazo y bueno, el reconocimiento de siempre, y estamos siempre para poder difundir estas buenas cosas que nos pasan en materia de arte. Muchísimas gracias, bueno, espero verlos pronto y nos estamos hablando y espero poder visitarlos por allá. Les mando un gran saludo y muchísimas gracias por el tiempo. Pasó Matías Kritz por informarte.